Capítulo 11. El sargento Yalde jadeó cuando el dolor en sus muslos estalló. La criatura que le había ensartado las piernas estaba muerta, pero no antes de haber clavado sus largas garras en sus muslos. Yalde había disparado repetidamente su pistola láser en su cabeza en la configuración máxima y había volado con éxito la cabeza de la criatura. Sin embargo, estaba seguro de que estaría muerto en unos momentos. A su pistola láser le quedaba un solo disparo, y el cañón seguía brillando como antes. El sargento Yalde sabía lo que debía hacer. Tragando ese sabor amargo alrededor de su garganta, levantó su pistola láser hacia su sien derecha. PSS, PSS, PSS. Con 3 sonidos agudos, grandes espinas del hidralisco atravesaron el brazo de Yalde, haciéndolo soltar el arma. No gritó. Estaba demasiado bien entrenado para eso. Sin embargo, parecía bastante asustado cuando apareció la forma gigante del hidralisco con una reina aún más grande detrás. Yalde no sabía qué eran, pero las criaturas seguían siendo aterradoras. Yalde recordó rápidamente la corta pero intensa batalla que ocurrió hace solo 20 minutos. El inquisidor y sus hombres no pudieron escapar. Cuando se dieron la vuelta para irse, hubo un grito espantoso a su alrededor, y docenas de criaturas Zerg salieron disparadas del suelo. Habían rodeado a los hombres del inquisidor. Los humanos dispararon primero. Los rifles láser dispararon lo mejor que pudieron y los zergesnos cayeron. Sin embargo, los rifles láser no eran lo suficientemente poderosos. Los zergesnos se lanzaron contra los hombres, y simplemente eran demasiados. Lo peor vino cuando 2 hidraliscos y una cucaracha se unieron a la batalla. El poderoso ácido de Roach había bañado a un hombre, que gritó cuando su piel comenzó a derretirse junto con su armadura. La segunda lluvia de ácido había acabado con ese hombre que ya estaba muerto y medio derretido. Los hidraliscos no mostraron piedad mientras disparaban sus espinas a los intrusos del IB Cluster. Los guardias imperiales se defendieron valientemente con sus rifles láser ardiendo. Sin embargo, uno por uno, cayeron ante el enjambre, y cuando sus cuerpos fueron destrozados, sus ojos vieron a sus camaradas en situaciones similares. Los guerreros del culto imperial lucharon un poco mejor contra los Zerglings gracias a su espada, pero su espada solo pudo desviar 1 o 2 ataques antes de que los Zerglings también los derribaran. Fueron el Inquisidor y sus hombres quienes realmente hicieron mella contra los Zerg. Sus pistolas láser y espadas eran las mejores del reino, excepto por los guardias de palacio que custodiaban al rey. Sus pistolas láser eran lo suficientemente poderosas en la configuración máxima para matar a un Zergling directamente si golpeaba a la criatura en la cabeza. Incluso uno de los hidraliscos cayó sobre 4 soldados inquisitoriales que le disparaban. Sin embargo, el inquisidor corrió por su vida. Esto no se consideraba una conducta deshonrosa. El inquisidor tenía sus deberes, y dependía de sus soldados inquisitoriales ayudarlo a hacerlo. Sir Ardigan y el capitán Barridon también lo sabían. El sargento Yalde, Sir Ardigan y el capitán Barridon lucharon hasta el amargo final mientras el inquisidor huía con 2 zergesnos detrás de él. El capitán Barridon había logrado disparar a los zerglings que perseguían al inquisidor y había desactivado uno, pero al darse la vuelta para ayudar al inquisidor, su espalda quedó expuesta. 4 espinas de hidralisco le atravesaron la parte baja de la espalda y sacaron un gran trozo de sus tripas. Entonces Sir Ardigan cayó, su brazo izquierdo derretido por la cucaracha y su brazo derecho atravesado por 2 espinas de hidralisco. El sargento Yalde luchó con más fuerza, pero un Zergling se le había escapado de la vista y se le acercó. Con un solo golpe poderoso, el Zergling atravesó con sus garras los muslos del hombre. El sargento Yalde se despertó. Todo estaba oscuro. ¿Dónde? Él estaba vivo. Miró a su alrededor y encontró que sus brazos y piernas sanaron. Imposiblemente curado, de hecho, y eso lo inquietaba. ¿Quién podría haberlo curado? Rápidamente encontró la respuesta. Su brazo estaba atado por algo duro. Giró la cabeza y vio que todas sus extremidades estaban cubiertas por un material duro que obviamente era de las criaturas con las que luchó. Tragó saliva cuando comenzó a comprender que las criaturas demoníacas lo habían capturado. Aunque no entendía por qué lo curarían si solo iban a comérselo, pero si eran realmente demoníacos, entonces esperaba un dolor y una agonía largos y atroces. No tenía idea. Yalde escuchó gemidos a su alrededor y vio a Sir Ardigan y al capitán Barridon también curados y atados. No tenía idea de por qué las criaturas los querían con vida, pero instintivamente sabía que no era bueno para los humanos. Sir Ardigan. ¿Qué? ¿Sargento, Yalde, no? Sí, señor. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero estamos atados y en un lugar oscuro, apenas puedo distinguirlo justo a su lado, señor.
¿Dónde estás? A su izquierda, señor. Ah. Entonces sucedió algo más. El espacio frente a Ardigan se abrió para arrojar una luz cegadora. Obviamente fue a la mañana siguiente. ¿Qué? Ark. Con un breve grito ahogado, Ardigan fue agarrado por grandes y largas garras. Entonces la abertura se cerró. Yalde esperó, y luego escuchó los gritos. No tenía idea de que un hombre pudiera gritar así. Yalde se estremeció. Barridón se despertó por el sonido de los gritos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Capitán Barridón. Estás despierto. El espacio frente a Barridón se abrió. ¿Y qué? Los gritos de Ardigan fueron reforzados por los gritos de Barridón. Yalde se estremeció aún más. Estaba disgustado. Me había perdido al molesto inquisidor por segundos. Se alejó cabalgando, solo con cortes menores. Fue un gran fracaso de Miss Erling. El inquisidor era un buen tirador y logró romper una de las patas delanteras del Zergling, haciéndolo caer y rodar. Tenía la esperanza de capturarlo vivo y vengarme lenta y dolorosamente de él. Este ya no era el caso, y ahora había escapado con la noticia de mi Ive Cluster y el ejército de criaturas demoníacas. Ahora tenía que cambiar mis planes. Había capturado a los líderes de las tropas restantes y los había curado. Los curé para mantenerlos con vida el tiempo suficiente para extraer información. Hice una celda de detención temporal, apretándolos entre los huesos y el caparazón. Luego, uno por uno, usé el parásito neural del infestador y la reina para extraer información directamente de sus cerebros. No necesitan hablar, ya que el parásito neural especialmente modificado simplemente absorbió todo el conocimiento de sus cerebros en un formato útil. Mientras estaba chupando los sesos de los 3 humanos capturados, mis overlords trajeron los cuerpos de Volran, Argen y el Rick. Hacía poco que habían muerto y yo podía hacer algunas cosas para ayudar a Lena, sobre todo porque ella también se estaba muriendo. Realmente no estaba dispuesto a dejarla morir, pero no fue mi elección. La vi suspendida dentro de una gelatina de enzimas curativas, pero eso solo la hizo sobrevivir. Era como un sistema de soporte vital para los humanos, pero un ser no necesitaría tal cosa. El problema era que era todo lo que podía hacer para mantener su cerebro. Con algo de pesar, hice que un infester se acercara con el parásito neural. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Alena. ¿Quién es ese? Su visión se aclaró y estaba de pie en un lugar blanco. Todo estaba completamente blanco, incluso donde ella estaba parada. Soy la mente suprema. Apareció un hombre. Se vestía de forma extraña. Aunque ella no lo sabía, era la forma de James, idealizada por el mismo James, y Overmind había usado esta autoimagen para retratarse a sí mismo. ¿Quién eres tú? Soy la mente suprema, y fui yo quien envió a Tobias a salvarte. Oh, así que tú eres el verdadero dueño. Sabía que era demasiado manso para un animal salvaje. No entendía su situación real y la emoción por perder a su amada mascota la abrumaba. No, no soy dueño de él, pero te lo envié. No entiendo. ¿Recuerdas lo que pasó? Alena pensó por un momento. Vi a papá morir. Sus ojos comenzaron a enrojecerse de nuevo. La mente suprema suspiró. Entonces apareció Toby. Los ojos de Alena brillaron con alegría. Toby. Amante. Alena se detuvo ante la voz juvenil de Toby. ¿Acabas de hablar? Sí, señora. Alena. Alena se volvió hacia la mente suprema. Escúchame con atención. De acuerdo. Los malos te habían disparado y te estás muriendo. La cara de Alena parecía asustada. La mente suprema obviamente no era muy buena dando malas noticias. Puedo salvarte, Alena, pero debes entender que serás diferente. ¿Diferente? Si te salvo, serás diferente. Ya no serás humano. No entiendo. Lo sé, así que he preparado algo para ti. Apareció la imagen de Volran, Argen y el Rick. Papá. Alena. ¿Cómo? Pensé que había muerto. Lo hiciste. Ahora, escúchame con atención. Horas más tarde, el enjambre de repente entró en hibernación. Los drones todavía funcionaban, pero casi todos los edificios, excepto los Spine y Spore Crawlers, quedaron encerrados en capullos. Nacieron nuevos erguesnos, cucarachas e hidraliscos, pero rápidamente se enterraron cerca. El enjambre se estaba preparando. Extremo norte, directorio de tecnosacerdotes, torre de los tecnosacerdotes en Ginser Obran. Se abrió paso en silencio a través de los datos en la pantalla. Los datos fueron concluyentes. Encendió el comunicador de corto alcance. Tecmarine Pelagas, este es ingeniero Obran. He analizado los datos. Es concluyente. Entonces, revive a mis hermanos, tecnosacerdotes y mi señor.
El enginseer se movió hacia las escasas filas de tubos de vidrio, cada uno conteniendo un marine espacial en animación suspendida. El vidente ingeniero pasó el primer tubo y se dirigió hacia la consola en el centro de la habitación. No vio que el habitante del primer tubo había abierto los ojos, y sus ojos ardían con las llamas azules de la disformidad. Capítulo 12. Bienvenido de nuevo, mi señor sargento Judanus. El viceingeniero Obran saludó al gigante sargento de la Marina Táctica de los Marines Espaciales. Vestido con una servoarmadura gigante con 6 sellos de pureza alrededor de su hombrera derecha y una hombrera izquierda decorada con oro, el sargento era un hombre poderoso de reputación temible. Había sido sepultado en este tubo de soporte vital creado por Enginseer y Texmarine Pelagas hace 572 años junto con su armadura y armas. Era un acto necesario a pesar de la voz de oposición de Judanus y algunos de los miembros de su escuadrón. Eran el capítulo de Marines Espaciales Manos del Dolor, un capítulo del Códice de Origen Imperial Fist. Eran constructores de grandes defensas y guerreros sin piedad. En el 720 M41, las Manos del Pesar enviaron su 5 compañía a Atlantis después de su firme defensa del subsector Orón de una partida de guerra de guerreros de hierro. La 5 compañía había luchado mucho, pero había perdido su crucero de asalto. Sin una embarcación adecuada cerca, se vieron obligados a hacer autostop con la nave que patrullaba la región, que fue tragada por la tormenta disforme. El sargento Judanus salió de su tubo y miró a su alrededor. Todavía no había salido nadie. Se volvió hacia su propio tubo, como para ver la prisión que lo retuvo durante más de 5 siglos. Miró hacia abajo y encontró su pistola de plasma y su espada sierra. Después de activar la espada sierra en su mano derecha, la encontró en perfecto estado de funcionamiento. Obran habló. Todas sus armas están en perfectas condiciones, mi señor. Judanus asintió. Muy bien, ingeniero. Dime, ¿cuánto tiempo hemos estado sepultados aquí? Este sería el año 572 de tu hibernación. Judanus entrecerró los ojos mientras continuaba mirando su tubo. Dime, ¿soy el primero en salir? Sí, mi señor. Aunque sus hermanos ahora están despiertos y conscientes, todavía necesito desconectarme. Enginseer no pudo terminar su frase. Brrrrrrrrrrr. Crack. Con un solo movimiento, casi perezoso, Judanus blandió su espada sierra y derribó al tecnosacerdote. Un poco de sangre y muchas piezas rotas de máquinas rodaron por el suelo. Judanus sonrió mientras caminaba lentamente por el pasillo. Llegó a la consola y pulsó varios botones. De los 15 tubos, 9 de ellos se abrieron, liberando a los marines espaciales de su interior. Todos portaban sus armas, y sus armaduras amarillas y rojas brillaban. Judanus sonrió. Todos ustedes han escuchado mis voces mientras dormían, hermanos. Los 9 han estado de acuerdo conmigo en que esto no es lo que debíamos hacer. Somos marines espaciales. Estábamos destinados a la guerra sin fin y, sin embargo, somos atrapados en este planeta abandonado durante casi 600 años. Miró a su alrededor, y estaban asintiendo. Hermanos. No solo estamos atrapados en el tiempo, sino que estamos atrapados en lo profundo de un planeta completamente consumido por una tormenta disforme. Llevamos aquí 600 años y, sin embargo, nadie ha venido a llevarnos de vuelta. Esto no debe ser así. Apuntó su espada sierra a uno de los tubos, sin abrir, donde un sargento de la Marina Táctica sin casco había abierto los ojos y miraba a Judanus con ojos llenos de odio. Judanus sonrió. Volveremos una vez más a la vida que conocemos. Nos aventuraremos y tomaremos este mundo para nosotros. Forjaremos un planeta del que podamos estar orgullosos. Sé testigo del comienzo de nuestro trabajo. Sé testigo de la desaparición del debilucho que se atrevió para sepultarnos. Judanus apuntó su pistola de plasma al sargento dentro del tubo. Sargento veterano Karan, por la presente lo declaro hereje y lo ejecuto. Efervescencia. 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 Se dispararon 5 rayos de plasma caliente a la cabeza de Karan, derritiéndose a través del tubo y matando al sargento. Después. Daka 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 daka. El sonido del fuego de los Volters resonó en el corredor y un devastador marine, que llevaba un camión de plasma, fue derribado por ese ataque. Judanus se dio la vuelta para ver al tecnomarine apuntando su Volter Mastercrafted a los demás. Pelagas, otro responsable de nuestro encarcelamiento. Rugió Pelagas. ¿Cómo te atreves, traidor? Era la única opción. Judanus se rió entre dientes. Debes darte cuenta de que no puedes vencernos. Estás solo, somos muchos. Lo que no te has dado cuenta es que todavía estoy funcionando.
La voz sobresaltó a todos. Enginser Obran todavía estaba vivo. Aunque su torso había sido arrojado al suelo, todavía estaba vivo y hablando. Luego presionó un botón en un dispositivo en su mano. Con un destello y dejando atrás un olor acre a ozono, todos los tubos sin abrir y Texmarine Pelagas fueron teletransportados. Al darse cuenta de lo que acababa de suceder, Judanus se acercó al ingeniero. ¿A dónde los enviaste? No en ningún lugar donde puedas encontrar, traidor. Con eso, el Enginser abrió su otra palma, donde explotó una granada de fragmentación. Auge. La granada había destrozado los restos del Enginser, y Judanus gruñó cuando la diminuta metralla le hizo sangrar en la frente. Entrecerró los ojos y luego escupió en la cabeza del tecnosacerdote muerto. No importa, mi gran diseño seguirá funcionando. Tecnomarine Pelagas negó con la cabeza mientras intentaba recuperar el equilibrio. La teletransportación no preparada lo sacudió con fuerza. Más que eso, fue la traición de sus hermanos lo que realmente lo lastimó por dentro. Se puso de pie, su armadura crujiendo y gimiendo bajo el peso. El Tecnomarine miró a su alrededor y encontró una consola junto al conjunto de ranuras donde estaban los tubos. Faltaban tubos, e inmediatamente se dio cuenta de que solo los tubos sin abrir fueron teletransportados. Te lo agradezco en nombre del dios emperador, ingeniero Obran. Pelagas abrió rápidamente los tubos de los leales. Uno por uno, salieron de sus tubos y se enfurecieron. ¿Cómo pudo pasar esto? El más ruidoso fue el marine táctico Giadus, el segundo al mando del sargento Karan. Sus ojos ardían con una rabia tan familiar para ellos. Luego surgieron otros. El hermano marine táctico Eblas, también del escuadrón Karan, se arrodilló ante el tubo del sargento Karan donde la cabeza del sargento se había convertido en cenizas. Eblas recitó oraciones en silencio. El marine de asalto Kleine salió a continuación sacudiendo la cabeza ante la increíble traición de los hermanos. Se desesperó mientras miraba a su alrededor en las ranuras vacías. El último en salir de su tubo fue el sargento veterano de la Marina de Asalto Armanus con su espada de energía y su pistola de plasma. Sus dos sombreras estaban decoradas con tallas de oro y su pecho tenía 8 impresionantes sellos de pureza, y su pierna izquierda también estaba decorada con un laurel imperial. Ante la aparición de este anciano y sabio líder, un hombre que era el tercero al mando de la quinta compañía, se reunieron el resto de los leales supervivientes. El estado de ánimo era ciertamente solemne. Armanus suspiró y miró a su alrededor. Solo vio caras de incredulidad y desesperación. El veterano de casi 500 años y más de 1000 batallas a lo largo de más de 100 campañas, el sargento veterano de la Marina de Asalto Armanus fue un campeón muy respetado del capítulo, no solo dentro de la 5 compañía, sino también en otras partes del capítulo. Aunque se parecía más a un humano normal de unos 50 años, las horribles cicatrices y las profundas líneas desmentían la sabiduría y la determinación que permitieron que este campeón del emperador sobreviviera y prosperara. Todos lo miraron ahora cuando su hora más oscura se cernía sobre ellos. Armanus tocó el tubo roto del sargento Karan. Oh, Karan, mi hermano, ¿qué te han hecho? Has luchado conmigo durante casi 200 años. Juntos nos unimos a la primera compañía. Juntos aplastamos al primer hechicero de Baragrin IV. Tu Volter y mi espada nunca fallaron. Te vengaré, hermano, nosotros, los sobrevivientes de este ataque tan asqueroso y traicionero, juramos venganza. Otros entonaron. Sí. Armanus se volvió hacia ellos. Veo caras llenas de desesperación. Klein enterró su rostro entre sus manos e incapaz de ocultarlo, trató de volver a ponerse el casco. Armanus lo detuvo. Conozco la desesperación, hermanos. La he sentido una docena de veces en mi vida de servicio. Lo que puedo decirles es que la desesperación es una emoción sin valor. Somos marines espaciales. No conocemos el miedo. La desesperación es el peor tipo de cobardía. Hermanos. Es miedo sin el coraje y el honor de enfrentarlo. Yo no lo obtendré. Ustedes no lo obtendrán. Acabamos de presenciar el resultado de la debilidad. Acabamos de presenciar cómo un momento de debilidad se convirtió en desesperación y cómo eso convirtió a nuestros hermanos en traidores. Sin embargo, es su fracaso y nuestro éxito. Han caído en la desesperación, pero tú no. Tu fe te ha mantenido fuerte. Tu fe te ha mantenido justo. Tu fe ha vencido a la desesperación una y otra vez. Tu fe te ha dado la paciencia en las circunstancias más tristes. Hemos estado atrapados en el mundo durante muchos siglos mientras la tormenta disforme continúa sin cesar. Ellos fracasaron como marines espaciales, pero tú no. Esto no es nada. Esta espera no es nada.
Como un joven marine táctico, una vez pasé 6 meses en el planeta Irakratus VI, un mundo congelado del infierno con miles de demonios y marines del caos pululando por todo el planeta. Mi compañía se había estrellado cuando nuestro Strike Cruiser fue derribado por una abrumadora flota enemiga. Estaba solo. Me quedé sin munición. No tenía un arma cuerpo a cuerpo conmigo. Soporté, tú también puedes. ¿No somos los marines espaciales? ¿No somos los mejores del emperador? ¿No somos los más valientes, los más honorables, los más acérrimos defensores de la humanidad? Sí somos. Somos los marines espaciales, y conduciremos a estos traidores a las fauces de la disformación mismo. Alabado el Dios emperador. Alabado Don. Alabad tu fe. Las palabras han inspirado a sus compañeros marines. Sintieron, desde el fondo de sus corazones, la creciente ira contra sus hermanos caídos y una pizca de orgullo por no unirse a las filas de los caídos. Pelagas respondió primero. No descansaremos hasta que hayamos expulsado por completo a los traidores del mundo y de esta vida. Bien dicho, hermano Tecnomarine. No descansaremos hasta que tengamos venganza. Los marines tardaron un tiempo en calmarse. Sin embargo, cuando lo hicieron, Armanus los reunió para prepararse para su próximo movimiento. Primero se volvió hacia Pelagas. Texmarine, parece que estabas despierto incluso antes que Judanus. Con suerte, tendrías alguna información que necesitamos. En primer lugar, ¿dónde estamos? Estamos en el bastión, hermano sargento. Esta es una instalación subterránea secreta que el ingeniero Obran y yo construimos unos 50 años después de que todos entraran en animación suspendida. Habíamos construido esta instalación en caso de que nuestra torre fuera atacada por el Kingdom antes de que pudiéramos despertarte. Eblas parecía desconcertado. ¿Reino? ¿Qué es este reino? Pelagas suspiró. Permíteme contarte todo lo que pasó. Otro asintió. Como recordarán, llegamos a este planeta hace casi 595 años después de más de una década dentro de la disformidad. También descubrimos que llegamos al pasado, alrededor de 600 M41. También pasamos los siguientes 11 años conquistando a los lugareños, luego otros 12 años obligando a retroceder a las fuerzas orcas que crecieron a partir de las esporas en los fragmentos caídos de nuestra nave. Como no teníamos un psíquico con nosotros, nuestra tecnología de comunicación no pudo atravesar la disformidad. Para mantenerlos a todos con vida hasta el Warp Storm se eliminó o la población local produjo un psíquico lo suficientemente poderoso, los ponemos a todos en animación suspendida. Han pasado muchas cosas desde que dormiste. Aproximadamente una década desde el establecimiento del dominio imperial sobre el planeta, el capitán de la nave se declaró a sí mismo rey del reino de Imperium, un representante imperial directo del Imperium y el dios emperador. ¿Herejía? No del todo. Nos informó que era mejor mantener un sistema feudal para mantener cualquier apariencia de gobierno imperial. A Obran y a mí no nos importaba. Todavía estábamos ocupados fortificando nuestra torre. Hicimos un trato con él en su lugar. Ellos nos proporcionarían materias primas y produciríamos una pequeña cantidad de tecnologías que ellos no podrían fabricar, como pistolas láser y un par de espadas de energía degradadas. El dominio menor que establecimos primero se convirtió rápidamente en un próspero reino feudal con un imperio culto e inquisición. Intentaron emular al imperio. Nos preocupaba que este reino pudiera asaltar la torre por la tecnología, por lo que construimos este bastión secreto para salvaguardar nuestras tecnologías más preciadas, incluidos algunos de los vehículos blindados restantes de nuestra compañía. Además, preparamos unas coordenadas de teletransportación designadas previamente en caso de que necesitáramos evacuarlos a todos. Armanus asintió. Supongo que nunca esperabas esto. Capítulo 13. Judanus hervía de ira hirviendo. Golpeó el gran escritorio con pilas de datapads y gruesos montones de papeles de los archivos de Obran. La puerta se abrió y entró el marine táctico Istus. Istus había luchado junto a Judanus durante más de 100 años y era su segundo al mando. Judanus se volvió hacia Istus. ¿Lo has encontrado? Istus negó con la cabeza. Judanus golpeó la mesa una vez más y gruñó. Hemos estado buscando en esta pila de información sin valor durante 3 días completos, pero ni siquiera hemos encontrado rastro de dónde Obran pudo haber enviado a nuestros hermanos. Istus habló, su caja de voz artificial creando un sonido extrañamente chirriante. Es evidente que no encontraríamos la información aquí. De hecho, hermano. ¿Has encontrado más información sobre la situación actual de este planeta? Judanus sonrió mientras asentía. Sí, lo tengo.
Parece que Obran ha mantenido un registro meticuloso de todo lo que pudo averiguar. ¿Y? El área circundante pertenece al duque de Garaf, y él es el segundo señor de la guerra más poderoso de este mundo. Dirige un ejército impresionante, así como cierto número de guardias imperiales armados con pistolas láser. Istus entrecerró los ojos. Si tiene vehículos blindados, debemos utilizar los nuestros, a pesar de los que faltan. Judanus gruñó una vez más. Pelagas y Obran también deben haber movido algunos de esos vehículos. Sin embargo, todavía controlamos el Predator mientras que nuestros hermanos leales solo tienen el Razorback. En cualquier caso, debemos preparar el Predator para la movilización. Judanus negó con la cabeza. No hay necesidad. Este duque de Garaf no tiene vehículos blindados y sus guardias imperiales solo suman alrededor de 600. Una simple visita a su capital sería suficiente. Mientras tanto, debemos continuar asaltando los límites de su reino para tomarlo por sorpresa. Con el rey de este reino hostil al duque, no se atrevería a moverse contra nosotros antes de que estemos listos. Istus asintió. Judanus se puso de pie y se dirigió a la ventana. Sin volver la cabeza, Judanus le preguntó a Istus. Dime, Istus. ¿Cómo te va con los esclavos y servidores? Hemos encontrado una docena de pequeños pueblos alrededor de la torre y hemos afirmado nuestro dominio sobre ellos. Incluso ahora estamos trayendo a los aldeanos para usarlos como esclavos. En cuanto a los servidores, tenemos casi 20 servidores técnicos y 10 servidores de armas. Y tenía los servidores técnicos para comenzar a convertir algunos de los esclavos en más servidores de armas y combate. Excelente. Es posible que los necesitemos. Ahora, ve e informa a nuestros hermanos que deseo finalmente revelar nuestro plan exacto para dominar este mundo. Me reuniré con ellos en la sala de observación en el último piso de esta torre. Sí, hermano sargento. Después de que Istus se fue, Judanus regresó a la cámara de hibernación y encontró su propio tubo que lo había mantenido con vida durante 572 años. Cerró la puerta del tubo y se rió entre dientes. Luego habló al tubo. Bueno, parece que tendré suficiente sacrificio después de todo. Como un fantasma, apareció un rostro dentro de la ventana de vidrio del tubo de hibernación. Era una cara horrible. Tenía la piel de la cara de un niño estirada sobre su gran cabeza, apenas ocultando los enormes cuernos y las formaciones retorcidas. Sus afilados dientes tenían tallados rostros de personas, indicando las almas que la criatura había consumido a lo largo de los años. Habló, con una lengua larga y ágil que entraba y salía como la de una serpiente. Excelente, Judanus. Serás ricamente recompensado. Aún podrías ser un buen campeón del caos. Judanus gruñó mientras tocaba el tubo con el puño. Ante ese fuerte impacto, el demonio se encogió como si temiera que Judanus pudiera romper el cristal. No olvides nuestro trato, demonio. Te libero y me otorgas los poderes del caos. Por supuesto, Judanus, futuro señor del caos, un campeón de los dioses oscuros, el traidor exultante, el discípulo del engaño. Judanus sonrió. Los 9 marines espaciales renegados se reunieron en la sala circular en el nivel más alto de la torre. Todos estaban de pie ante una mesa redonda gigante. La mesa estaba equipada con un sistema de proyección holográfica que permitía al ocupante ver todo el terreno alrededor de la torre. Este era el centro de comando táctico si la torre alguna vez fuera atacada. Judanus miró a su alrededor. A su derecha estaba Istus, siempre su mano derecha. A su izquierda estaba el sargento devastador Hortan, su partidario cercano y un buen candidato para un corne berserker si Judanus alguna vez buscaba hacerlo. Al otro lado de la mesa estaban los marines tácticos Aldein, Vegarius, Temas, Girabim, todos miembros del escuadrón de Judanus. También estaban los marines de asalto Atrim y Karait, del escuadrón de asalto Irafim, un excelente equipo que quedó devastado durante una lucha contra los Bloodletters a bordo de la nave imperial. Judanus los miró aparentemente con gran orgullo. Sin embargo, sus palabras no fueron las que esperaban. Te revelaré ahora mis planes para dominar este mundo. No notaron el matiz de la palabra mis planes. En mi largo sueño dentro de mi tubo de hibernación, me he comunicado con un demonio. Los compañeros marines se miraron sorprendidos, incluso Istus. Es un demonio de Tseentch. Me ha enseñado mucho, hermanos. Me ha enseñado hechizos que puedo tejer. Me ha enseñado los poderes del caos. También me ha enseñado los caminos del engaño. De repente, puertas reforzadas y persianas cerraron la habitación. Normalmente sería una precaución contra un ataque enemigo, pero encerró a todo el mundo. A Saul Marine Atrim rugió. ¿Cuál es el significado de este?
Judanus se rió entre dientes. Esto significa que están listos para ser sacrificados a los poderes ruinosos, mis hermanos. Los marines espaciales estallaron en un alboroto. Inmediatamente se dirigieron hacia las paredes e intentaron liberarse, pero sus ataques fueron inútiles ya que las llamas azules del Warpfire envolvieron los bordes de la habitación. Istus miró los intentos de los demás y desenvainó su espada sierra. Con las hojas de la espada sierra zumbando a gran velocidad, el marine táctico le gruñó a su sargento. «Libéranos, traidor». Judanus simplemente se rió entre dientes. «Me temo que no puedo liberarte, hermano Istus». Istus respondió con calma. «Entonces muere». Clavó la espada sierra en el cuello de Judanus. Istus se sorprendió al ver que su arma atravesaba la aparición fantasmal. Judanus se burló. «No estoy en la habitación, me temo». Miró a su alrededor a los que traicionó. «Adiós». Con su proyección desaparecida, el suelo comenzó a arrojar las pilas de disformidad. Ubicada en la parte superior de la torre, la cámara había atraído el enorme poder de la tormenta disforme que había engullido todo el sistema solar. El planeta estaba en el corazón de la tormenta, lo que le daba un aspecto marginalmente normal, pero con pequeños sacrificios secretos de esclavos. Judanus canalizó los poderes de la disformidad en bruto de la tormenta hacia esa habitación, haciendo que su sacrificio brillara como un faro para los dioses de la disformidad. Judanus suspiró con placer al escuchar gritar a sus antiguos camaradas. Tomó el ascensor y subió al techo donde lo esperaba su tubo de hibernación. Eran 9 hombres, 9 mujeres, 9 niños y 9 niñas. Eran los esclavos, o los siervos de la torre que los marines espaciales convirtieron en esclavos. Se estremecieron en sus fríos grilletes de hierro. Judanus tarareó ligeramente mientras agarraba a cada esclavo y cantaba durante 9 minutos, y lentamente les cortaba la garganta con un cuchillo durante 9 segundos. 9 era el número sagrado del dios del caos Tseentch, y este sacrificio complacería al dios del caos del engaño, la ambición, las conjuras y los planes y la traición. Escucha mi súplica, príncipe del engaño. Cuando todos los esclavos han sido sacrificados, Judanus se acercó a su tubo de hibernación. El demonio interior se deleitaba con los asesinatos y casi bailaba. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, rompe el tubo con tu puño desnudo. Judanus se burló pero no hizo ningún movimiento para quitarse el guantelete. ¿Qué estás haciendo, Judanus? El sargento de la marina traidor se rió entre dientes con malicia en sus ojos. Dime, Daemon, ¿por qué no debería usar mi guantelete? ¿Qué? Pregunté por ahí, hice algunos pequeños sacrificios e invoqué a un demonio más sabio. ¿Qué? Parece que has estado tratando de engañarme. Ahora, escucha aquí. Judanus gruñó. Ya no tengo necesidad de escucharte, engañador. Me has enseñado bien en el arte del engaño y la traición. Solo sabía que me traicionarías. ¿Tratando de poseerme? Si no preguntaba por ahí, entonces no habría sabido que lo que sea que rompa ese tubo primero estaría poseído por ti. Qué lástima. Lo entendiste mal. A quien hayas preguntado, te ha engañado. Bueno, le pregunté a este demonio en particular, otro engañador como tú, y tomo todo lo que ha dicho con cierto escepticismo, pero creo que daré un salto de fe en este asunto en particular. ¿A quién le preguntaste? Tuve que confirmarlo a través de otros 3 demonios, pero realmente confirmé que el tirano de 10 ojos es tu archienemigo, y el que incitó a invadir nuestra nave. Tú. Judanus sacó una espada de su espalda. Era una espada de fuerza, usada por los bibliotecarios de los marines espaciales o los hechiceros de los marines del caos. Escuché que solo un psíquico puede usar esto. Ah, bueno, entonces Judanus comenzó a cantar. Sus palabras comenzaron a resonar en el aire. La disformidad tembló ante las palabras. Judanus no necesita ser un psíquico para invocar este hechizo, especialmente cuando su sacrificio de marine espacial estaba ardiendo justo debajo de él y enfocando el poder de la tormenta disforme en su ubicación. La energía se reunió alrededor de la hoja. El demonio estaba entrando en pánico. ¡No! ¡No! Imposible. No puedo ser engañado por un simple mortal. Soy un demonio. Con solo una mueca, Judanus arrojó la espada de fuerza al tubo. Con el sonido del vidrio rompiéndose, hubo un gran chillido cuando el demonio gritó durante la dolorosa extracción. Encerrado con la energía del hechizo, el demonio fue absorbido por la espada y quedó atrapado allí. El tumulto terminó. Judanus sonrió y agarró la espada. Se veía diferente ahora. Solía ser una hoja limpia, honrada y apreciada por los bibliotecarios del capítulo. Ahora, fue algo horrible. Retorcido y demonizado. Fue largo.
Alrededor de 1,5 metros de largo, las dos hojas se habían torcido en el medio, formando una hélice. Las propias cuchillas formaban dientes siempre cambiantes que cambiaban constantemente. Entre las hojas, una poderosa energía psíquica pulsaba, arrojando llamas azules y rojas que recorrían la totalidad de la hoja. El mango también estaba torcido ahora. La protección contra la lluvia era ahora la cara retorcida de una calavera, mientras que el pomo presentaba un globo ocular envuelto en llamas azules. La cruceta ahora estaba hecha de huesos demoníacos, y la empuñadura presentaba ventosas como los tentáculos de un pulpo. Judanus susurró a la espada. Ahora, tengo todos los poderes de un hechicero del caos mientras te lleve, Daemon, y tú eres un fantasma sin voz. Algo sucedió al norte, me pregunto qué será, me desperté brevemente de mi profunda meditación. Algo se movió en el extremo norte, pero su impacto, fuera lo que fuera, fue lo suficientemente impresionante como para alertarme. Poderoso pulso psiónico, gritos de decenas de personas, ha ocurrido algo terrible, sin embargo, esa no era mi preocupación todavía. Volví mi atención a la gran estructura que estaba mutando en la profundidad de los pozos mineros. Hice que los drones construyeran una cámara subterránea segura lo suficientemente grande como para albergar una colmena. Dentro de la estructura estaban Alena, Elric, Argen y Volran, todos suspendidos en enzima curativa, y sus cuerpos mutando lentamente en Zerg/Humanidrid, mientras la mente vivía una vida larga y próspera dentro de la construcción mental de mi creación. Alena aprendería todo lo que necesitaba para vengar a los que cayeron, y también habría disfrutado de una buena vida en ese mundo de ensueño sin hambre ni dolor. Sonreí mentalmente mientras reanudaba mi trabajo. Cuando termine, habrá un ajuste de cuentas. Capítulo 14. Pardia, te ves terrible. El hombre se levantó de su ornamentada silla cuando entró la inquisidora Pardia, asediada por el viaje de 3 semanas desde el sur. Señor Alto Inquisidor, tengo malas noticias. El Alto Inquisidor, el comandante general y líder de la Inquisición del Rey, era un anciano. Todavía se veía fuerte con líneas duras alrededor de su rostro y músculos voluminosos aún visibles a través de la ropa negra que vestía. Ven. Toma asiento y cuéntame sobre tu misión en el sur. Pardia asintió. Hay una infestación de demonios. Criaturas terribles y bestiales han formado un nido para los de su especie, y esparcen oscuridad sobre el suelo que consume los árboles. El Alto Inquisidor frunció el ceño. ¿Había muchos de ellos? Solo vimos un par de docenas y su nido parecía nuevo, pero, el Alto Inquisidor entrecerró los ojos. Estas no son buenas noticias. Pardia se aclaró la garganta con una copa de vino. Mi señor, debe alertar al rey. ¿Qué? Debe formar un ejército y purgar a estas criaturas y su nido. El Alto Inquisidor negó con la cabeza. Eso puede no ser tan factible en este momento, Pardia. Mi señor. ¿Conoces el conflicto silencioso entre el rey y el joven duque de Garaz? El reino está dividido y el rey no puede reunir todo el poder del reino para una amenaza sin fundamento tan al sur. Lo mejor que podemos hacer es limpiar la región y conducir a los orcos contra estos demonios. Pardia no podía creer lo que escuchaba. Mi señor, perdí a todos mis hombres, y a los hombres proporcionados por el rey y el culto imperial. Sus almas llorarían por esta falta de venganza. El Alto Inquisidor entrecerró los ojos. Cálmate, joven inquisidor. Conoce tu lugar. El rey tiene mucho en su plato ahora. Tal vez podamos reunir algunos miles de hombres del sur, el sur está fragmentado y sus pequeños nobles no unirán fuerzas. Eso no es asunto tuyo, Pardia. Ahora, vuelve a tu habitación. Enviaré por ti. Sí, mi señor. Las montañas eran empinadas y rocosas. Los valles eran profundos pero lo suficientemente anchos como para tener abundantes pastos y tierras de cultivo. Había docenas de casas en un pueblo protegido por una gruesa empalizada de madera cubierta de arcilla seca. Era como los últimos 10 que vieron al pasar por las montañas. Las montañas eran más pequeñas a medida que avanzaban hacia el oeste y aparecieron pueblos más grandes. Luego vieron un pequeño pueblo amurallado y, finalmente, vieron una gran estructura hacia el oeste. Era lo suficientemente grande como para ser visto a través de la clara luz del día. Es posible que un humano normal no lo vea, pero los marines espaciales podrían verlo claramente. Armanus volvió a ponerse el casco para ver mejor a través de la función de zoom. ¿Es ese el castillo que mencionaste, Pelagas? Sí, hermano. Es la capital y el castillo del duque de Berín, si su linaje aún existe. Berín, ¿no era ese el nombre del jefe de armas a bordo de ese barco? El tecnomarine asintió.
Sí, era el jefe de seguridad de la nave y había estado al mando de los soldados siervos de la nave contra los demonios y los orcos. Aramanus volvió a quitarse el casco y se echó a reír. Así que hizo duque. No lo recuerdo como un tipo tan ambicioso. Otros también se rieron. Giadus habló. ¿Estás seguro de que nos apoyarían? No hemos existido durante casi 600 años. Es muy probable que nos ataquen en cuanto nos vean. Pelagas negó con la cabeza. No, no creo que lo haría. De hecho, creo que nos ayudarían contra los traidores. Por lo que obtuve de Obran, mantuvo buenas relaciones con el ducado, y tendrían una gran reserva de rifles láser. A vuestra disposición. Armanus asintió. Bueno, espero que valga la pena una semana de caminata. Yo también lo espero, hermano sargento. Judanus cantó un hechizo engatusado por los recuerdos dentro de su espada demoníaca. Las energías de la disformidad revolotearon dentro de la sala de observación. La habitación donde sacrificaron a sus camaradas se había convertido en el foco de su magia oscura. Cada 8 horas, Judanus empujaba a 8 esclavos a la habitación, alimentando aún más el fuego disforme que comenzó a derretir lentamente la barrera entre la realidad y la disformidad. Este hechizo en particular fue su primer paso para reclutar algunos secuaces. Ya había eliminado las semillas genéticas de sus hermanos caídos y había arrojado los viales de semillas genéticas que pudo encontrar en las bóvedas debajo de la torre. Las semillas genéticas se estaban cocinando muy bien con el poder corruptor de la disformidad mientras estaban atadas a la espada demoníaca para que aquellos creados a partir de la semilla genética no pudieran traicionarlo. Sin embargo, Judanus necesitaba algunos sirvientes para cumplir sus órdenes. Convoqué de vuelta las almas de sus camaradas muertos, enfurecido pero ya no consciente ya que los demonios consumieron la mayor parte de sus almas. Empujó a estas almas de regreso a sus servoarmaduras, cubriendo los esqueletos con las gruesas llamas de la disformidad. Judanus, aprovechando el poder de Warpstorm, había creado su propia versión de Rubrin Marines, aunque no la misma. Estos nuevos y extraños Rubrin Marines eran más inteligentes pero igualmente obedientes. Aunque no estaban ligados a Judanus, sino a la espada que le permitía lanzar hechizos, eran excelentes marines del caos. Sus armaduras ya han sido alteradas, con Warp retorciendo los mismos materiales de las servoarmaduras. Cuernos, espinas y extrañas escamas habían brotado de las armaduras cuando comenzaron a salir de la cámara. Excelente, hermanos. Ahora que tengo algunos guardaespaldas dignos de mí, creo que finalmente es el momento de persuadir a una mano realmente útil. Riéndose de su propio juego de palabras que nadie escuchó o pudo entender, una vez más levantó su espada demoníaca. Te convoco. Sé que estás ahí afuera. Con otros 8 esclavos sacrificados, se formó un portal dentro de la bóveda disforme de Judanus. De ese portal, un marine espacial de blanco salió lentamente. Llevaba todos los colores y equipos de un boticario. Su hombrera mostraba los colores de Hands of Sorrow, pero en una inspección más cercana, las armaduras ya estaban comenzando a mutar. El bronce había cubierto algunas partes. Bienvenido de nuevo, hermano boticario Lilgat. ¿Cómo estuvo tu tiempo en la disformidad? Corto y violento, tal como me gusta. La boticaria Lilgat se había perdido en la disformidad durante la década de batallas a bordo de la nave. Judanus se rió entre dientes. ¿Quién hubiera pensado que estarías en línea con los sirvientes de Corne? El boticario corrupto grunó. ¿Quién hubiera pensado que un niño llorón y llorón como tú se convertiría en un señor del caos? Judanus rugió y apuntó su espada demoníaca, llamada Gault por el demonio atrapado en su interior, hacia el boticario. No olvides que te he sacado de la disformidad y estoy perfectamente dispuesto a devolverte a ella, en pedazos. El boticario hizo una pausa y luego inclinó la cabeza. Como desees, señor Judanus. Solo entonces, Judanus envainó su espada. Tenemos mucho trabajo por hacer, Lilgat. Tengo una cita con el duque de Garaf, así que te dejaré a cargo momentáneamente. ¿Qué debo hacer, mi señor? Judanus gruñó ante el tono burlón. No uses ese tono conmigo, a menos que desees sentir mi espada. Luego se dio la vuelta para irse, llevándose a sus marines rúbrica con él. Justo cuando subió al ascensor, ordenó a Lilgat. En exactamente 7 horas y 41 minutos, tomarás a 8 de los esclavos amontonados dentro de las paredes internas de la torre y los alimentarás a mi Warp Vaults. Deseo que Warp Vault sea alimentado cada 8 horas. Como usted ordene. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Siempre estoy consciente, pero sentí que las cosas se movían lentamente cuando concentré la mayor parte de mis poderes mentales en el trabajo. ¿3 semanas? No, casi, 6 semanas.
Me sorprendió la duración de mi sueño y la falta de movimientos alarmantes por parte de los humanos o los orcos. ¿Qué ha estado pasando por aquí? Extendí mi mente y renové mi conexión inquebrantable con mis overlords y overseers. Se han ido extendiendo lentamente por todo el planeta y aumentaron mi conocimiento del mundo. Parecía que estaba equivocado en mi primera impresión de este mundo. Encontré mucho de los prisioneros capturados antes de derretirlos en el pozo de nutrientes, pero esto era mucho más grande. El reino de los humanos era grande y se extendía por la mayor parte de este continente, excepto por el gran segmento hacia el noroeste que constituía aproximadamente una sexta parte de la masa continental total. Por los pocos superseñores y supervisores allí, así como por las mentes de los prisioneros, descubrí que esa tierra se llamaría Alianza del Norte, donde la colección superviviente de gobernantes locales formó un frente unido contra el reino durante casi 400 años. El reino en sí tenía apenas 600 años, y había capturado la mayor parte del continente hace solo 350 años. También descubrí cómo y por qué había tantos rifles láser alrededor, particularmente alrededor de los grandes castillos. Me enteré de los ducados y baronías y otras divisiones humanas de la tierra. También aprendí de su primitiva jerarquía social feudal. Además, rápidamente entendí por qué todavía no se había formado un ejército contra mí. El rey ha estado en un conflicto silencioso con el ducado de Garaf en el noreste, bordeando la tundra donde los orcos violentos vivían y asaltaban las fronteras del reino. Para luchar contra los orcos, al duque de Garaf se le había dado tradicionalmente un margen de maniobra significativo en términos de tributos al rey. Después de un tiempo, el ducado de Garaf se volvió lo suficientemente poderoso como para absorber muchos dominios menores, a veces sin el permiso del rey. Ahora, el joven duque, que sucedió a su padre hace solo 10 años, tenía una gran ambición y se preparaba para desafiar al rey en una gran rebelión. El rey, por supuesto, también se estaba preparando para atacar al norte y colocar al insolente duque en el lugar que le correspondía como valla contra los orcos del norte. Con un conflicto tan grande en el horizonte, el rey no estaba dispuesto a gastar una fortuna para reunir un ejército adecuado para luchar contra una supuesta incursión demoníaca en el extremo sur, que no era valiosa para el rey. El sur era pobre. Su último duque había muerto hace más de 30 años, y el sur se ha dividido en docenas de pequeñas baronías y condados ocasionales. Con cada pequeño propietario que no estaba dispuesto a ayudarse entre sí en casi nada, y con la tierra tan dividida y las pequeñas disputas drenando la riqueza del sur, era inútil para el rey. Por supuesto, el rey no estaba abandonando el sur en absoluto. Simplemente no podía permitirse un ejército profesional para hacer frente a mis serks. En su lugar, envió a uno de sus generales, el conde de Rilemas, que también era el gran mariscal de los ejércitos del rey. Dedicado partidario del rey, y controlando una tierra del tamaño de Texas, se le ordenó ir al sur y reunir a un ejército para encontrar y destruir la infestación demoníaca, que era mi enjambre. El gran mariscal aún no había salido de su condado. Según un cambiante, el conde había abierto su tesorería, y también con parte del dinero que el rey enviaba, para contratar nuevos soldados profesionales cuando viniera aquí. Aunque todavía no se había formado un ejército real contra mí, no estaba desprevenido. Durante las últimas 6 semanas, mis IB clusters han estado en modo automático, bombeando Zerglings, Roaches, Hydralisks, Mutalisks y algunos Ultralisks. Los señores supremos han estado cubriendo los cielos, salpicando los cielos azules con sus cuerpos masivos, mientras que el suelo se ha cubierto de creep con Zerglings escondidos debajo. En el momento de mi despertar, todas las producciones se habían detenido y, según mis cálculos, tenía alrededor de 11.700 Zerglings, bombeados de 14 criaderos dedicados con Kens, rociando continuamente las hormonas de desove. En 6 semanas, había engendrado más de 10.000 serguesnos. Aunque este es un número significativo para una colonia humana menor como este planeta, conociendo las posibles escalas de guerras alrededor de esta galaxia, fue la elección correcta forzar mi propia evolución. También había encargado criaderos, guaridas y colmenas adicionales junto con más de cada edificio, tratando de prepararme para cualquier eventualidad. Esto me había permitido tener ahora 26 criaderos, 15 guaridas y 9 colmenas. Más que eso, mi primer criadero se había convertido en una colmena aún más grande de lo normal. Sin embargo, en mi opinión, no estaba del todo completo, particularmente desde mi profunda meditación en el conocimiento genético de los Zerg. Desde las profundidades de los recuerdos genéticos de la antigua mente suprema, encontré todo lo que necesitaba.
Encontré todos los secretos que el maestro oculto Xel'Naga de los Zerg había escondido en su interior. Sonriendo mentalmente, di la orden. Iniciar fusión. Todos los Spine Crawlers, diríjanse a su criadero, guarida o colmena más cercana y comiencen a fusionarse como yo ordeno.